Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hoy tenemos un tema y entonces como tema no vamos a estar meditando en un solo pasaje de la palabra, sino que en varios, de hecho bastantes. Por ahora tal vez busquemos todos un pasaje para que todos nos centremos en un pasaje. Está en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Vamos a estar hablando de arrepentimiento. Vamos a ver entonces el pasaje que les dije. Miren lo que dice la palabra. Mateo 3, 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, aquí está hablando de Juan el Bautista. Entonces cuando vio que los fariseos y los saduceos, de los cuales hemos estado hablando las últimas dos predicaciones bastante acerca de ellos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó que podían huir del juicio de Dios? Eso es lo que está diciéndoles. Y entonces les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué palabras estas de Juan el Bautista? Le está hablando a estos fariseos, más que todo dirigidos a ellos, porque venían solamente a vinear al río Jordán a ver qué era lo que estaba pasando. Pero como hemos hablado en estos últimos 2 domingos, ellos creían que ellos no tenían que arrepentirse de nada, se creían justos. Hablamos entonces de las parábolas de Lucas 15, la de la oveja perdida, que hablamos de estos como las 99 ovejas que supuestamente no necesitaban arrepentimiento. Y hablamos también de ellos cuando tocamos algo. Bueno, hablamos hace 8 del fariseo que hay en mí. Yo no sé en ustedes, pero en mí sí. A veces sale a la luz o sale por ahí un fariseo que se quiere levantar todos los días. Bueno, entonces ahí está la predicación ya del fariseo que hay en mí, ¿verdad? Sí, ya está en YouTube, por si la quieren oír y ponerse al día. Entonces, vamos a estar hablando de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la puerta a la gracia, porque básicamente esos últimos días hemos estado hablando de la gracia, del favor de Dios, de un favor que no merecemos, que es la gracia de Dios. Nadie puede salvarse si no es solamente por la gracia de Dios. Eso nos enseña su palabra. Entonces, algunos todavía pretenden entrar a la gracia de Dios. Son los que abusan o quieren abusar o no han entendido la gracia de Dios, creyendo que como ahora Jesucristo vino a traernos la gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y la ley vino por medio de Moisés, dice San Juan capítulo 1 versículo 17. Algunos dicen: estamos en la gracia, no importa, yo creo en Cristo como mi Señor, como mi Salvador, pero puedo seguir mi vida haciendo lo que quiera. Eso es supergracia. Porque son personas que no se le ha predicado o no han entendido o no han leído en la Biblia que hay una puerta para entrar a la gracia. Y de eso es lo que quiero hacer énfasis hoy. Para entrar a la gracia hay una puerta y se llama arrepentimiento. Los que entran a la gracia son los pecadores, somos los pecadores, porque en algún momento todos estamos en esa lista, pero los pecadores arrepentidos son los que entramos a la gracia, pecadores arrepentidos de nuestros pecados.
Y es que tenemos muchos problemas, más que todo hoy en día, con los medios de comunicación y las redes sociales, especialmente las redes sociales. Aunque medios de comunicación cristianos también, porque vemos personas pagando programas en un espacio en los medios de comunicación cristianos que su vida no refleja que se hayan arrepentido de sus pecados. Sin embargo, promueven sus iglesias y promueven sus doctrinas porque están pagando un espacio, y así en radio también, y eso duele mucho. Entonces, también en las redes sociales, por ejemplo en YouTube o en Facebook o en las demás, vemos iglesias de todo tipo. Por eso es que entonces encontramos iglesias de homosexuales. Ahora, así se dice llamar, pero la iglesia de Dios no es así. Pero ya hay rótulos así. Hace unos días me encontré ahí una señora o una muchacha que dijo que es que Dios, bueno, que ella es cristiana, pero que Dios le habló y le dijo que podía desnudarse y entonces salir desnuda y toda esa cosa. Yo no sé si ustedes vieron por ahí. Y por eso vamos a estos versículos, porque lo que quiero es que vean ustedes cómo enfatiza la Biblia, de que para entrar a la gracia tenemos que pasar por el arrepentimiento. Nadie puede entrar a la gracia de Dios si no es perdonado de sus pecados. Y para ser perdonado de sus pecados, tiene que pedir perdón por sus pecados. Y para pedir perdón por sus pecados, tiene que haberse arrepentido de sus pecados. O sea, tiene que haber tomado conciencia de que está perdido o perdida si sigue viviendo en sus pecados. Yo no sé si a ustedes esto le parece como escuela dominical, pero parece mentira. Cuando vienen estas doctrinas y se meten tanto dentro de la iglesia de Cristo, incluso, hay que volver a las bases y hay que corregir lo deficiente, dice la palabra de Dios, porque vemos personas que, como estamos en la gracia, su vida no cambia. Por eso Juan les dice a los fariseos, les dice: ¿ustedes creen que ustedes se van a salvar porque son hijos de Abraham? Esto es como diciendo: ¿usted cree que usted se va a salvar porque ahora se cambió de religión, se pasó de iglesia, y entonces como ahora está en una que ya no hace lo que hacía en la otra, usted cree que se va a salvar por eso? ¿Usted cree que se va a salvar porque usted es hijo de una cristiana o un cristiano? ¿Usted cree que es por eso? No. Eso es lo que les está diciendo a Juan aquí, porque Juan el Bautista, a los fariseos, les está diciendo: Dios, si así fuera, hasta de esas piedras puede sacar hijos de Abraham. Aquí se trata de arrepentimiento y los confronta. Juan no andaba con pelos en la lengua, igual que Jesús. Hay un hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Aquel que no da fruto es cortado y es arrancado de raíz, llamando la atención a llevar fruto. Ahora vamos con los versículos. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5, dice Juan el Bautista también. Dice aquí: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Solo puede haber perdón de pecados si hay arrepentimiento. Y Dios sabe, y Dios ve, y Dios entiende quién se arrepintió de sus pecados. A mí me gusta cuando me preguntan: ¿y usted desde cuándo es cristiano? Yo digo: yo soy cristiano desde que me arrepentí de mis pecados en el año tal, la fecha tal, cuando me arrepentí de mis pecados. Me gusta acordarme cuando me arrepentí de mis pecados, porque eso tiene que ver con conversión, una nueva criatura. Y entonces dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Cómo que hacían cuando eran bautizados? Confesando sus pecados. ¿Lo tienen ahí? Sí. Venían a él arrepentidos, confesando sus pecados. Qué lindo eso. Eso es lindo. Y me gusta cuando alguien confiesa sus pecados, porque se nota el arrepentimiento realmente. Algunas personas vienen a la iglesia, entran a la iglesia cristiana, por decirlo de alguna forma, y duran tiempo, a veces años, para bautizarse en agua.
cuando lo primero que hace una persona que se arrepintió de sus pecados es exteriorizar el deseo de bautizarse, porque el bautismo es sinónimo de arrepentimiento de los pecados. Cuando una persona no quiere bautizarse y no quiere bautizarse y hacemos bautismos y no se bautiza y hacemos otro bautismo y no se bautiza, ¿qué es? Reflejando que no se ha arrepentido de sus pecados. Así de fácil. Quiere ser cristiano sin arrepentimiento de pecados. Pero si no hay arrepentimiento de pecados, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay gracia para esa persona. Y si no hay gracia para esa persona, si se muere, va para el infierno sin Cristo. Así de sencillo. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces, ya aquí es hablando de Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, vea que esto no era solo de Juan el Bautista, era de Jesús, doctrina cristiana. Les decía a todos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesús era: arrepiéntanse, ya llegó el reino de los cielos. Nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del reino, llegó a esta tierra. Arrepiéntanse de sus pecados. Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ya hemos tocado este versículo en estos días. ¿Por qué es que come su maestro con esos pecadores y publicanos? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces dice Jesús una aclaración: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí se queda el versículo. Sino a pecadores, y ahí de algunos le cortan. Esa parte no me gusta. Jesús vino a llamar a pecadores, pero vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no se metía en un bar, por decirlo de alguna forma, en un club nocturno de esos donde se metía para hacer lo que ellos hacían o alcahuetearles lo que hacían. Se metía a ese lugar a llamarlos al arrepentimiento. Se fue para la casa de Zaqueo a llamarlo al arrepentimiento. Mateo se convirtió porque lo llamaron al arrepentimiento. Y así con todas las personas que vemos. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio le dijo: bueno, yo no te condeno, mujer, pero vete y ya no peques más. Arrepentimiento. Lucas 11:32 dice: los hombres de Nínive, le está Jesús hablando a la gente, a la generación de aquel tiempo. Los hombres de Nínive, ¿se acuerdan Nínive? En tiempos de Jonás. Esa gente estaba pero recontra perdida. Esa gente era lo peor, asesinos, bueno, de todo hacían, cosas paganos, eran demasiado gente adoradora de ídolos, sacrificios a sus dioses, sacrificios humanos, etcétera. Y entonces Jesús les dice: aquella gente de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás hay en este lugar. O sea, Jesús le dice: aquellos que ustedes tanto critican, los ninivitas, los paganos, se pueden levantar bien en el juicio a condenarlos ustedes, porque oyeron la predicación, pero se arrepintieron. Lucas 15, 7 al 10. Hemos leído en estos días. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hablamos de que esto Jesús lo dijo irónicamente. No es que hay justos. No, la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Jesús lo habló en tono irónico, como diciéndoles: ustedes creen que son justos y que no necesitan arrepentirse. 99 ovejas fariseos hipócritas, porque estaban criticando a Jesús porque comía y bebía y recibía, se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores. Dice el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Eso es una moneda muy valiosa. Se pierde una dracma,
si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. Está ahí el versículo. Por un pecador que se arrepiente. No perdamos eso de vista, hermanos, porque ahorita les voy a comentar. Me encontré ahí en redes sociales una iglesia de esas llamadas iglesias, un grupo que la pastora tiene ciertas características, y ahorita vamos a hablar de eso. Y dice que es una iglesia para pecadores y por pecadores, donde la pastora es la mayor pecadora, pero invita a todos los pecadores que vengan, ¿verdad? Pero sin arrepentimiento, porque ella es la primera que no se ha arrepentido de sus pecados. Ahorita hablamos de eso. Lucas capítulo 25, versículo 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento. Yo creo que eso es lo que necesitamos todos, que nos abran el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Parece que a algunos no les ha amanecido las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él nos mandó a predicar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Arrepentimiento para perdón de pecados. No es invitar a la gente a la iglesia. Eso no es el evangelio, invitar a la gente a la iglesia. Porque es capaz que llegan a una iglesia donde no les predican arrepentimiento de sus pecados y creen que entraron a la iglesia y entraron a la gracia, y entonces ahí no hay nada que hacer, solo hacer una oración, porque los ponen a repetir una oración. Y la oración es: Jesús, te recibo en mi corazón, entra en mi vida. No está ni siquiera en la Biblia eso. Hay que arrepentirse para que haya perdón de pecados. Dice el versículo 40 vamos a Hechos capítulo 2, este es otro pasaje, versículo 37 al 38. Al oír esto, ya están los discípulos, ya aquí los discípulos predicando el evangelio, este es Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón los que estaban escuchando. Todos los judíos de ese tiempo, en ese lugar, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué es? Porque el Espíritu Santo los confrontó y el Espíritu Santo los convenció de su pecado. Y entonces Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y entonces dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en nuestra vida nueva en Cristo Jesús después de arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos capítulo 3, otra vez el apóstol Pedro, versículo 19 al 20 dice: así que arrepentíos y convertíos. Sinónimos casi. Si se arrepiente, conviértase. O si se arrepiente, o si se convierte, que se demuestre ese arrepentimiento con frutos. Dice: para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, los pecados no podrán ser borrados. No podemos entrar a la gracia de Dios. No hay gracia sin arrepentimiento. Llévese eso en su cabecita. No hay gracia, lléveselo en su corazón. No hay gracia sin arrepentimiento. No hay gracia, no puede haber. Dios no puede hacer eso. Entonces, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo que viene a nuestras vidas. Hechos 5:30, otra vez.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuántos versículos ya hemos visto? No hay necesidad de explicar nada, con solo leerlos. Arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 20 al 21. Y como nada que fuese útil, este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, a la gente en Éfeso. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La puerta de la gracia, la puerta del perdón, es el arrepentimiento. Capítulo 26, por lo cual, oh rey Agripa, está testificando Pablo delante del rey Agripa y de una comitiva de gente que estaba ahí. No fui rebelde a la visión, les está contando cuando se convirtió, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es eso de obras? Que es que alguien se arrepintió y luego empezó a ayudarle a los pobres. No es eso. O sea, tiene que ver con eso, por supuesto. Dios nos manda ayudarle a todos. Es obras dignas de arrepentimiento, es un cambio en la persona. Que si hacía esto, ya no lo hace. Que si le gustaba aquello que es pecaminoso, ya no le gusta, porque el Espíritu Santo ahora vive en esa persona, ya no lo hace. Obras dignas de arrepentimiento que reflejen eso. Aún el arrepentimiento es un don de Dios. Oiga, qué lindo es esto. Es un recurso de Dios para que entremos en su gracia. Es que hasta eso. En Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6, Pablo, hablándole a los romanos, les dice, a los romanos judíos, va más enfocada en esta parte de la carta, y les dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque Dios viene a guiarnos al arrepentimiento, pero muchos se resisten a ese arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque no entraron a la gracia, porque no pasaron por la puerta del arrepentimiento. ¿Cuántas personas quieren gracia, pero no quieren arrepentirse? Sus vidas siguen siendo las mismas. En 2 Corintios 7, del 9 al 10, son dos versículos lindos. Póngale atención. Porque esto es un recurso que da Dios para que nos arrepintamos incluso. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados, entristecidos, para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Incluso hay tristeza que viene a nuestra vida, que la pone Dios para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Está ahí? Eso pasa. Por eso también hay que analizar a veces personas que están en tristeza, están en una depresión, están pasando algo, hay que ver qué será la cosa, porque puede ser que sea el mismo Dios que los está llevando por ahí para que confiesen sus pecados, para que se arrepientan. Tal vez se están sintiendo tan mal por lo que hicieron, tal vez son personas que no han perdonado y hay que llevarlos para que perdonen, porque están pasando por esto para poder arrepentirse y ser perdonados por el Señor. Dice entonces, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es otra. Entonces hay que ver la diferencia entre esas dos. Pero hay una, yo por ejemplo, yo llegué a sentir esa tristeza cuando me arrepentí de mis pecados.
llegué a sentirme, es cuando uno se siente que nada lo llena, que nada, que no se puede hacer nada, que esta vida no tiene sentido, que esta vida no tiene propósito, que usted dice, ¿qué hago? Lo he probado todo, no sé qué hacer, estoy confundido, etcétera, todas esas cosas, hasta que viene la palabra de Dios, te convence de lo que usted necesita, es a Cristo Jesús y arrepentirse de sus pecados. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque aún el tiempo del arrepentimiento tiene su límite también. Ya esto es como para creyentes, porque hay creyentes que se arrepintieron de sus pecados, pero luego volvieron otra vez al mal camino. Pero aquí dice que aún hay algunos, esto es escrito para una iglesia, la iglesia de los hebreos. Él les está advirtiendo que aún Esaú después deseó otra vez por medio de supuestamente se arrepintió y no, procuró con lágrimas aquella oportunidad y no la tuvo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es algo permanente, hermanos y hermanas. No es que esta semana soy cristiano y la semana entrante ya no. Que soy cristiano por un año, pero cuando ya las cosas se compusieron en mi vida porque me acerqué al Señor para que me ayudara, pero cuando se arregló mi situación otra vez volví a lo mismo. No es así. Aún los que siendo iglesia se desvían necesitan también arrepentimiento. Tengo unos pasajes de Apocalipsis. El Señor Jesús escribiéndole a las iglesias en Apocalipsis. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 20 y 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto era en una iglesia. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Incluso, mire, una Jezabel metida en la iglesia que estaba llevando a estos hermanitos a hacer cosas que no debían hacer. Ok. También, para entrar a la gracia, que esto es importantísimo que lo escuchen todos, para entrar a la gracia incluye arrepentimiento de las obras religiosas que hacía antes. Y les digo esto, voy a leerles el pasaje primero. En el capítulo 9, versículo 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entre estas cosas van obras religiosas. Yo les digo personalmente, de una de las cosas que me tuve que arrepentir cuando me arrepentí de mis pecados fue del catolicismo romano que estaba arraigado en mi corazón. Tenía un patrono, de hecho me lo pusieron en el nombre. Yo me llamo Alan Mauricio de San Juan Bosco. Ahora soy de Cristo, ya no soy de San Juan Bosco. Y todos mis dos hermanos también son de San Juan Bosco. Y cuando tenía que hacer un examen o alguna cosa así, me iba para la iglesia allá de Santo Domingo Sabio, donde estaba la imagen de San Juan Bosco, a pedirle a San Juan Bosco y a Santo Domingo Sabio, que era el patrono de los estudiantes. Esas cosas, esas obras religiosas, andaba en las procesiones, detrás de todos los ídolos, para arriba y para abajo. Me hincaba allá en la basílica para tocar la piedra y adorar la imagen. Yo era de esos.
Pero tuve que arrepentirme de eso, porque eso no le agrada a Dios. La religión, cualquiera que sea, estamos hablando de cualquiera, hinduismo, islamismo, lo que sea que se llame religión y que sean obras para tratar de salvarse, de eso hay que arrepentirse delante de Dios para entrar a la gracia, pasar por la puerta del arrepentimiento, aún de esas cosas. Les voy a leer otros versículos. Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 8, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Todas esas obras incluía obras religiosas, adorando todas sus ídolos. Es que no es que me arrepiento a medias o me arrepiento de unas cosas. Por eso es que el que está en Cristo, y espero que todos los que estén aquí esté pasando o hayan pasado por eso, espero que todos los que estén aquí no se hayan cambiado de religión, no crean que ahora son evangélicos. Arrepiéntase de ese pensamiento. Si usted era de una religión, ya no lo es. Y si se arrepintió de sus pecados y de todo, ahora usted es hijo o hija de Dios, ni siquiera cristiano. Ahora es hijo o hija de Dios, porque la Biblia lo que dice es: a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ahora cristianos hay un montón, de toda clase, que se dicen ser. Hoy en día tenemos un gran problema. Muchos dividen su vida espiritual con su vida secular, con su trabajo. Pretenden ser adoradores el domingo en la iglesia, pero entre semana practican un trabajo que no agrada a Dios. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas. Personas de la farándula especialmente, que supuestamente son cristianos, pero su vida sigue siendo en la otra parte, siguen haciéndola normalmente. Estamos hablando de cantantes e incluso actores. Uno no puede dedicarse a esas cosas, a hacer algo que le desagrade a Dios entre semana, pero cuando vengo a la iglesia, ahí sí soy un adorador. Los adoradores los somos a las 24 horas del día, a tiempo completo, los 7 días de la semana, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes y del año, sea donde esté, que esté. Hay cosas que son complicadillas y son difíciles, hermanos, porque hay trabajos que les hemos llamado trabajos porque se ganan algo, y es difícil decirlo, hermanos, pero si no le agrada a Dios, o si es algo ilícito, ya no le agrada a Dios. Aunque sea piratear un carro. ¿Por qué es que los tráficos detienen a un pirata y le hacen un party y hasta le quitan las placas? Porque es prohibido, porque no permite la ley que eso se haga. Pero vemos incluso muchos cristianos trabajando en eso y dicen: es que tengo que mantener a mi familia, es que no hay otra cosa que hacer. Yo digo que falta de fe y falta de un montón de cosas más, porque entonces podemos poner como pretexto eso para que tengo que alimentar a mi familia, para también hacer otras cosas que no le agradan a Dios. Trabajar, no sé, hace unos días tuvimos una situación con un hermano en la fe que empezó a trabajar de salonero, pero de salonero tenía que servirle sus tragos y sus cervezas a la gente. Y quería venir a la iglesia, o que pretendía servir incluso en la iglesia. No, yo tuve que decirle, porque antes había sido servidor y él quería seguir sirviendo. No puede seguir sirviendo. Si estás ahí donde está la fiesta brava y todo el asunto, y se promueve otro montón de cosas, no, pídale a Dios un trabajo digno, algo donde usted pueda hacer las cosas y no tenga que desagradar a Dios.
Por poner un ejemplo, hermanos, hemos sabido de iglesias incluso que tienen gente tocando aquí o donde sea, porque no voy a decir que aquí el lugar que estamos aquí en esta tarima es un lugar santo, no, ahí también, donde estamos, donde estemos, nuestra casa tiene que ser un lugar santo para Dios, donde sea que estemos, nuestro carro debe ser un lugar santo para Dios, porque ese lugar es para glorificar a Dios, donde sea que estemos, no solo en la iglesia. Pero hemos sabido de músicos que vienen de amenizar una fiesta mundana la noche anterior y hasta de goma llegan a tocar a las iglesias, a tocar ahí en la guitarra o a tocar el teclado. Y eso le llaman servir a Dios, porque entonces había que ganarse algo de platica. Bueno, todo lo que yo hago, pongan atención a esto. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si pues coméis, bebéis, y me gusta que el Espíritu Santo no dejó nada por fuera aquí. Dice, si comen, si beben o hacen cualquier otra cosa, aquí incluye todo lo demás. Cualquier otra cosa que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago debe glorificar a Dios, y si no glorifica a Dios, entonces algo anda mal. Algo andará mal. Si lo que estoy haciendo afuera no glorifica a Dios, no está bien, hay que cambiarlo. Esta muchacha o esta mujer que les contaba, dice que ella es pastora en una iglesia en San Diego, California. Ya empezaron esta iglesia durante la pandemia. Pero ella es actriz porno, así. Pero no es una actriz porno arrepentida de sus pecados, no. Ella sigue siéndolo. Y su esposo, que supuestamente es el pastor de la iglesia, ahí en un video que vi, dice, bueno, le recibamos ahora con un aplauso a mi pastora, la que es conocida por mucha gente con el nombre de este y este otro nombre, claro, en las películas, pero que aquí es la pastora fulanita de tal, ¿verdad? Aunque sea actriz porno. A esas alturas hemos llegado, hermanos. Nuestra vida y nuestra relación con Dios, nosotros no tenemos una vida santa y una vida secular, no es así. O es santa o es secular. Toda nuestra vida debe glorificar al Señor, debe ser para la gloria de Dios. Yo soy cristiano, aprenda esto, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el supermercado, en la panadería o en el gimnasio, o cuando salgo a andar en bicicleta, cuando hago cualquier otra cosa, o estoy en cualquier parte, soy cristiano y soy hijo de Dios. No puedo hacer la diferencia. Yo soy adorador en la iglesia, pero también donde sea que vaya, soy adorador y punto. O soy o no soy. No soy adorador cuando canto canciones al Señor. Eso no es ser adorador nada más. El adorador canta canciones, pero también hace un montón de cosas más. Glorifica al Señor con su cuerpo y en su cuerpo y delante de la gente. Lo raro es que para estas personas está malo, estas personas que tienen este tipo de iglesias y así. Ahí sí está malo matar, robar, mentir. Pero cuando se trata de inmoralidades sexuales y estas cosas, no, eso no está malo. Es extraño, ¿eh? Eso no, porque eso es lo que les gusta. Hermanos, no todos los lugares que se hacen llamar iglesia son iglesia, solo porque tienen un rótulo de iglesia. Porque hay música, porque hay sillas y porque hay alguien al frente que se hace llamar pastor. Voy a repetirlo. No todos los lugares que se hacen llamar iglesia son iglesia porque tocan canciones con temas cristianos, tienen un rótulo que dice que es una iglesia, porque hay sillas donde la gente se sienta y porque hay un disque pastor predicando adelante. La Biblia dice que hay lugares donde se reúne la gente pensando que son buenos lugares, pero no son más que sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2, 8 y 9 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso dice Jesús, le está diciendo eso Jesús a la iglesia de Esmirna. Asimismo, no todo el que entra en una iglesia, también esto es muy importante, no todo el que entra en una iglesia o entra a una iglesia es hermano en Cristo. Porque a todos les decimos hermano. No sé si ustedes ven eso. No, hay unos que son primos en Cristo y hay otros que son primos muy lejanos. Dice la palabra, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No apunte la cita, creo que está en Mateo capítulo 12, versículo 50. Le dicen a Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos y te buscan, y Jesús aprovecha la situación para decir, un momentito, yo les voy a decir aquí quiénes son mi papá, mi mamá y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. No porque venga a la iglesia es mi hermano o mi hermana. La Biblia dice que hay algunos que se hacen llamar apóstoles y no lo son también. Entonces, dice Apocalipsis 2, 1 y 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto es la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hermanos, vemos aún que hay apóstoles que no lo son, pastores que no lo son. Entonces, no porque haya hermanos, que haya gente sentada en una silla, porque haya un lugar que tiene un rótulo de iglesia y porque hay alguien al frente que se dice ser pastor, eso es una iglesia. No. Sino las personas que se han arrepentido de sus pecados. Ese es un hermano en Cristo. El que se arrepintió de sus pecados y hace la voluntad del Padre. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿cómo debe ser una iglesia? ¿Cómo debe ser un pastor? ¿O cómo debe ser un hermano? Así. Los tres deben dar frutos de arrepentimiento. Cada uno de nosotros, para entrar a la gracia, debe pasar por una puerta. Esto es lo que usted se tiene que llevar hoy en su mente. Cada persona o cada uno de nosotros, para entrar a la gracia, debe pasar por una puerta, y esa puerta se llama arrepentimiento de los pecados. Arrepentimiento de la vida pasada. Por eso es que no puede haber. Y amamos a todas aquellas personas que quieran venir aquí, que no importa si en ese momento tienen una vida pecaminosa, pero cuando vengan los invitamos al arrepentimiento. De hecho, si hoy hay alguien aquí que viene por primera vez y su vida es de prostitución, de fornicación, de cualquier otra cosa, incluso de chismes o lo que sea, porque Dios no hace tampoco grados de pecados, unos más grandes que otros, no, cualquier cosa. Si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, Dios te puede perdonar los pecados y nosotros te recibimos con los brazos abiertos porque somos una iglesia inclusiva. Aquí aceptamos a todos, ninguno puede decir que no ha tenido pecados en algún momento de su vida, pero una cosa es un pecador arrepentido de sus pecados y otra cosa es una persona, un pecador que no se ha arrepentido de sus pecados y no quiere arrepentirse de sus pecados. Por eso es que entonces no tiene sentido una iglesia gay o una iglesia con una pastora por pecadores y para pecadores, cuando sus pastores no se han arrepentido de sus pecados tampoco, porque están practicando. Como también, buscando esos detalles o esa información en Google, me encontré una iglesia donde la pastora, que ahora es pastora, fue actriz porno también, pero se arrepintió de sus pecados y ahora es una nueva criatura. Y entonces recibe personas que han andado en esas desórdenes sexuales y los ayudan a salir de esas cosas. Esos son otros 100 pesos. Esos son otros 100 pesos, como hay un montón de homosexuales y lesbianas que ahora tienen un movimiento para ayudar a homosexuales y lesbianas para que se arrepientan de sus pecados, porque eso es un pecado, igual que cualquier otro pecado, igual que cualquiera. Los señalamos o los decimos así, no para señalarlos, sino porque hay alguien o hay gente que quiere pretender seguir en su pecado. Es como, no sé,
la iglesia de los mentirosos que alguien hiciera, la iglesia de los ladrones, no sé, a alguien se le puede ocurrir alguna cosa de esas, lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que no, necesitamos arrepentirnos para entrar a la gracia de Dios y que haya perdón de pecados. Ahora, hermanos, miren, hay mensajes como este. A mí me gustaría predicar otro tipo de mensaje. Pero yo tengo que predicar lo que el Señor me pone en mí predicar. A mí me gustaría predicar, no sé, un mensaje un poquito más triunfalista, más que salgamos y que todos digamos aleluya, gloria a Dios, y que salgamos, como dicen, empoderados. ¿Ah? Pero este es el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos pasajes leímos? Con solo un versículo que hubiéramos leído es suficiente. Pero hay tanto que quiere decirnos el Señor. Porque como el Evangelio se ha diluido tanto, porque como en este tiempo todo es diluido, todo es a medias, todo es microondas, todo es rápido, todo lo queremos así. Entonces también ofrecemos un evangelio que no es, porque no voy a decir un evangelio fácil, porque la verdad que para el que realmente se ha arrepentido de sus pecados y está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, el evangelio es un disfrute. Yo disfruto del evangelio de Jesús, yo disfruto de la vida cristiana. Yo no me levanto en la mañana diciendo, ay Señor, ayúdame a no pecar. No. Yo oro normalmente y le digo, Señor, guárdame de la tentación, líbrame del mal, ahí voy, gracias por tu presencia en mi vida, estoy lleno de gozo. Pero yo no ando sufriendo ser cristiano, no lo ando sufriendo. Esto se disfruta, se goza. El cristiano se goza, el cristianismo se vive, no se sufre. Dice la Biblia que para los que somos creyentes los mandamientos no son gravosos. Más bien, yo deseo hacer la voluntad de Dios porque sé que cada vez que hago algo que le agrada a Dios, entonces Él se goza conmigo. Como dice ahí, hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente de sus pecados. Piensen entonces en alguien que está en la iglesia pero que no se ha arrepentido de sus pecados. El Señor no se puede gozar, no hay fiesta en los cielos, hay tristeza en los cielos más bien al ver a aquel que se está engañando a sí mismo y que si no se arrepiente no va a tener salvación. Entonces, sea lo que sea que veamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, que se llame iglesia, que se llame hermano, que se llame pastor, hay que ver los frutos. Si hay fruto de arrepentimiento, hay que ver el evangelio que predican para saber si es cierto. Y cuidemos nosotros, sigamos adelante, porque como decía ahí, hay que probar los apóstoles a ver si lo son. Hay que probar a los que dicen ser, a ver si lo son. Hay que probar las iglesias a ver si son. ¿Y cómo es? Frutos de arrepentimiento, empezando por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, y un montón de cosas más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.